les pareció este ejercicio cuando se fueron reduciendo los espacios, por ejemplo? Tú dijiste que te sentiste incómoda. Sí, pero era porque había que pelearse a la gente. Ajá. ¿Y por qué te incomoda eso? Porque, no sé, porque, no sé, me da como pánico. Es que soy autista, entonces, como que eso me da, sí, como ansiedad. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo sentían eso de ayudar a la otra persona, por ejemplo, para que pudiera llegar a ese lugar seguro? ¿Lo han sentido en la universidad? ¿Cómo han vivido eso? Yo tenía el impulso de dejar que otros y otras ocuparan el espacio porque no suele darme miedo. Pues no me suelo sentir insegura, por lo menos de esa manera. Entonces dejo que otro u otra ocupe ese lugar. Entonces tenía como el impulso de dejar que otros estuvieran ahí primero. ¿Y en qué pensábamos? Por ejemplo, cuando les decía como situación, pues les decía esto de las situaciones de riesgo o momentos en los que se sintieran inseguras, inseguros, insegures, o sea, qué situaciones se les venía a la cabeza de pronto de esta vida cotidiana que tenemos en la universidad o que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado acompañar. Por ejemplo, se me venía a la cabeza, los domingos a veces vengo a nadar, ¿cierto? Y es súper solo el coliseo. Y en la época que tuvimos a mitad de año como unas vacaciones, pero igual yo venía y las duchas súper solas, pues a mí me daba mucho miedo. Entonces prefería, así como mojadito, irme hacia la casa porque me daba mucho miedo la universidad sola, completa, pues como uno grita y quién lo va a escuchar, ¿cierto? O sea, eso me da mucha... Y pensaba como en ese momento, como, o por lo menos muy de noche que ya la U se va quedando sola, ¿cierto? Como uno, eso me da miedo. Entonces pensaba en esos momentos. No sé si de quienes están virtual, alguien quiere también contar, porque ellas escribieron por acá algunos de los espacios que consideraban seguros. Si alguien quiere tomar la palabra y contarnos un poquito. Están ahí todavía. Bueno, igual ahí podemos, pues, si quieren las leo entonces. Dicen, en las sedes donde pertenezco, cafeterías. Me encanta ver a muchos conversar, comer, reírse. Parque de la Vida, Facultad de Medicina, las personas que trabajan allí son seres que son conscientes de la importancia del cuidado, la escucha y el bienestar de quienes les rodean. Espacios deportivos, cafeterías, plazoleta, biblioteca. Ciudad Universitaria, biblioteca. Un lugar seguro dentro de la seccional son las plazoletas de estudios, en los cuales siempre hay mucho silencio y respeto por los que concentrados en sus actividades académicas. Y un espacio que puedo identificar en las sedes de la sección Nava es el espacio de las bibliotecas por su dinámica de tranquilidad y serenidad. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Es que yo no pensé en un lugar en específico, sino como en personas, como mis amigas de la universidad o los de la sede universitaria, pero no, bueno, la sede estudiantil de mi facultad, pero no específicamente teniendo que estar en la sede, sino cualquiera de las personas. Siempre creo que si llegara a pasarme cualquier cosa, podría acudir a mis amigas o a las personas de la sede estudiantil. ¿De dónde? De la sede estudiantil.
Ah, ¿de qué facultad eres? Ciencias de cultura. O sea que los lugares seguros no necesariamente son espacios, sino que pueden ser personas, ¿sí? Y de ahí nos devuelve la responsabilidad como integrantes de los comités de género, qué tanto podemos ser nosotros, nosotras, nosotres en un espacio seguro, no el único, un espacio seguro para las situaciones en las que les estudiantes puedan necesitar, ¿cierto? Y también tú nos das tú nos devuelves además una reflexión muy importante, y es qué tan preparados y preparadas estamos desde enfoques diferenciales para acompañar a quienes tienen esas particularidades, ¿sí? Que somos muchas aquí en esta universidad, ni hablemos de las sedes y de las seccionales, ¿sí? Y esos son el tipo de sensibilidades que nosotras estamos llamadas a, por lo menos, ir construyendo, ¿sí? Y para eso es este espacio. ¿Levantaste la mano? ¿Te ibas a decir algo? Sí. No. Bueno, sí. Tengo algo que decir al respecto sobre los yo en general dentro de la U, yo me siento segura, pero ya cuando, digamos, entro en un espacio, a un salón, a un aula o así, me da inseguridad. Me siento mejor cuando estoy, digamos, afuera, digamos, por aquí caminando con los alrededores. Pero, o sea, no solamente como una persona, pues, que en apariencia aparenta ser una persona de sexo femenino, sino que además soy persona no binaria, soy persona no binaria de la comunidad. Entonces, siempre pueden encontrarse con personas que discriminan a la identidad de género. Y además de sumar, pues, mi neurodivergencia, pues, que soy autista y TDAH, entonces aún más porque es difícil sentirse seguro en cualquier espacio, porque la mayoría de los lugares, las personas, todo está hecho, digamos, para las personas neurotípicas, o por decir, normales. Entonces, pues, poca inclusión hay al respecto. Entonces, eso es lo que a mí me hace sentir inseguridad, sí. Y que sí, en cualquier lado, sí, como que yo podría sufrir acoso, pues, de cualquier tipo, no solamente de sexual, así. Entonces, digamos que para mí es difícil sentir seguridad estando en la universidad. Me siento segura cuando estoy en la oficina de la universidad, cuando estoy por allá en el coliseo también. También en el bloque de actividades, que ahí pues suelo tener citas de psicología. Y ya pues no sé, eso quería decir. Los caballeros, cuando se les pide que hagan el ejercicio de buscar un lugar seguro, ¿pensaron en alguna situación en la que ustedes hayan tenido que buscar un lugar seguro en la universidad? En mi caso, hubo una ocasión, pues yo nunca
nunca he estado en el papel de víctima, pero sí tengo amigas y familiares que lo han estado, y en una vez rayé algo en un muro de los lamentos y estoy como muy afectado, me dio un ataque de ansiedad y no sabía a dónde ir a ponerme a ayudar a llorar, a buscar un rinconcito. Y me fui por el museo en una esquinita y es como el rinconcito al que voy a llorar. Profe, ¿pensó algo en particular? Bueno, nosotros en la universidad, en la época inicial de este año, comenzamos a identificar los puntos de riesgo, pero en ese entonces era frente al COVID. Y después hicimos un estudio analítico de llegada de los estudiantes y del personal provisoral y administrativo ya a trabajar de forma presencial, y comenzamos también a identificar aquellos lugares seguros. Luego aparece la situación de la violencia de género, y entonces comenzamos a repensar esos espacios de la universidad cuando hablábamos de que no me siento seguro o segura dentro de algún espacio de la universidad, y comenzamos como a distinguir que esos espacios seguros pueden ser por efectos de conglomerado cercano a los espacios más grandes de la universidad, y mirar cómo se pueden controlar aquellos espacios que son pasillos, por ejemplo, cuando caminan las personas en esos pasillos, y cómo entonces se puede observar que la violencia se presenta más en los pasillos que en los espacios grandes. Sin embargo, en los espacios grandes también hay el aprovechamiento del oportunismo cuando hay aglomeraciones. Entonces, ¿puedo repreguntarle algo? ¿sí? Cuando estamos aquí compartiendo, y la intención del espacio de hoy es que sea experiencial, el compañero habló desde su propia experiencia, Sí. ¿cierto? Y usted cuando está hablando en plural. ¿Podría recordar, profe, alguna experiencia en la que usted, ¿sí?, como parte también de este estamento universitario, se haya sentido inseguro y haya debido buscar un lugar seguro? Usted, desde su experiencia. A ver, en épocas pasadas yo tenía un horario hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y yo salía exactamente a las 8 de la noche. Y ya la ciudadela estaba siendo desocupada, pues ya estaba desocupada. Y había lugares en los cuales yo iba a pasar, me detenía y cruzaba por otro lugar. ¿Por qué? Porque había oído de que esos espacios se aprovechaba mucha gente para meter a las personas en los baños y pues, ¿cómo se dice? Violentarlos, ¿sí? Eso sucedía. Y hace poquito, por ejemplo, hubo un acto de violencia de un chico, ¿sí?, que lo iban a coger dos peladas al chico y lo iban a meter a un baño al chico, y lo salvó la novia del chico. Entonces son cosas, y estaba en un pasillo. O sea que a mí me llamó mucho la atención, los pasillos no son muy seguros en momentos de la noche, de las 6 de la tarde en adelante, y aún en las mañanas. Entonces, yo tengo esa situación cognitiva mental de no meterme por pasillos, y me meto siempre por espacios más grandes, ¿ya? Esa es como mi sensación. Ahora con el ejercicio hay una sensación de que el espacio se acaba, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa, cierto? Esa sensación la sentí, y entonces uno se pone a pensar, pero la idea es que todo el espacio, ¿sí?, sea un espacio donde uno pueda caminar libremente sin que le pase absolutamente nada.
Entonces recordé con el ejercicio la primera vez en mis encuentros con la comisión, cuando yo dije algo que de pronto la comisión no le gustó a alguien, y es que yo decía, pero es que nosotros tenemos que enseñarle a las personas a que se defiendan. Entonces me dijeron que yo era violento, y que ¿cómo así? ¿Sí? Pero yo sigo insistiendo, todavía nadie me dice lo contrario, a las personas hay que enseñarles a defenderse. Y ahora tú decías que tenemos que aprender a ver cómo podemos ayudar a las personas. Y eso es un aprendizaje importante que no se ha dado en la universidad, porque tenemos que repensar qué temas se deben de ver para la ayuda. Porque en el pasado simposio que se hizo acá, entre las universidades nacionales y la de acá, uno de los temas que fluyó enormemente fue digámoslo así, el tema de lo que tú mencionabas ahora, de la defensa, ¿cómo se llama? De apoyar al otro, ¿sí? De cómo lo apoyamos, ¿Cómo le acompañamos? Eso, correcto, de cómo lo acompañamos, porque el municipio y las entidades de pronto pueden tener algunos programas de acompañamiento, más hay otras poblaciones que no tienen programas de acompañamiento. Eso mismo apareció en la Universidad de Presa Estado hace un mes más o menos, que se hablaba sobre ese tema, pero no se hablaba pues de todo lo que estaba haciendo la alcaldía, etcétera, pero no el tema de acompañamiento, y ese tema quedó en el aire porque no hay leyes, no hay políticas de acompañamiento, por ejemplo, para el adulto. Para el niño sí la hay, ¿sí? Pero para los adultos no. Y para ciertas personas que tienen algunos problemas, no hay esa política de acompañamiento. Entonces el que estaba ahí tomó nota sobre el asunto. Vamos a discutir. Con esas palabras que usted nos dice, ¿estarían ustedes de acuerdo que la sensación de seguridad es distinta en hombres y en mujeres? Sí, bueno, no, lo que pasa es que ahorita vamos a tener otra parte, entonces queremos como avanzar un poquito, porque tenemos otra parte de la actividad donde podemos ahondar pues como en estas sensaciones, ¿cierto? En estas opiniones, y para que además, pues ahorita lo quisimos hacer un poco general de estas sensaciones de seguridad e inseguridad, pero obviamente acá estamos centrándonos en violencias basadas en género, ¿cierto? Pues como que poner esa claridad. Yo quisiera respetar la ya palabra. lo iba a hacer Juana. Y vamos a darle la palabra a Carlos, que hace rato la pidió. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, no, como sobre esa pregunta, en torno como a esa sensación de seguridad también en la universidad y a partir como de la propia experiencia, pensaba un poco en los baños del bloque 1, ¿cierto? Y bueno, yo soy pues una persona homosexual y en los baños del bloque 1 ha sido como un lugar de muchos encuentros sexuales, especialmente entre hombres gays, ¿cierto? Y es como un lugar donde muchos hombres gays van allí y se conocen y bueno, digamos que es como reconocido así. Y a mí me pasó hace como cuando era estudiante de pregrado que una vez me salía como muy tarde de clase y entré justo a ese baño. Yo en ese momento yo no era como muy consciente que ese baño tenía ese uso, ¿cierto? Pues para mí era un baño como cualquiera. Y bueno, cuando entré a ese baño pues me sentí como súper morboseado, ¿cierto? Como por otro chico y casi pues ya como para tocarme, y ahí fui como que lo entendí, ¿cierto? Y me puse como también a pensar como esos espacios que son usados, ¿cierto? Y que uno pues no lo conoce o uno no sabía, pero que sucede eso. Entonces como siento que los baños del bloque 1 y también los del bloque 2 para mí pues
no han sido como lugares seguros, porque entrar allí se sobreentiende muchas veces como que estás buscando tener algún encuentro sexual, otro tipo de encuentro amoroso con otra persona, cuando no necesariamente es así. Era eso. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a esta segunda parte. No sé si tú les quieras explicar, Juana. Dale, sí, Álvaro. Bueno, queremos entonces, como estamos acá reunidas, reunidos y reunides, como parte de comités de género, pues hacemos ciertos acompañamientos. La vez pasada que hubo otro encuentro, pues ahí quedaron ciertas preguntas, porque bueno, había como intereses en acompañar las violencias, en hacer rastreos de las violencias que están sucediendo, quedaron entonces dudas sobre cómo podemos hacer, por ejemplo, esos acompañamientos, o cómo se los están pensando o cómo los están realizando, ¿cierto? Sobre las expectativas que crean pues como ese tipo de recolección de datos. Entonces, bueno, justamente para pensar un poco más de qué podemos hacer o qué queremos hacer como comités de género con esos casos de violencias basadas en género y con estas situaciones, pues queremos que piensen o que pensemos en los estereotipos que hay alrededor de las violencias basadas en género, ¿cierto? Pueden ser estereotipos que nosotros y nosotros tengamos, o estereotipos que hayamos escuchado. Entonces, por ejemplo, que es por el comportamiento de cierta persona que se da, o es por cómo se viste, ¿cierto? Pues ya como que pensemos esas cosas que hemos escuchado, que todavía vemos aquí en la universidad, que se siguen presentando, para también luego mirar pues cómo podemos transformar eso, ¿cierto? Y cómo podemos hacer un acercamiento a esas violencias, pero sobre todo pues a las personas que las sufrimos, ¿cierto? De una forma no revictimizante, y que de pronto por querer hacer como cosas buenas no terminemos pues afectando más a las víctimas. Entonces, no sé si Juana. Sí, yo quisiera de pronto como aprovechar que quienes estamos aquí, están acá, son comités de género, y digamos que, por ejemplo, la Mesa Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales desde hace rato viene señalando que algunos espacios de comités de género precisamente fueron quienes crearon el foco frente a esas prácticas revictimizantes, a las fallas que tenía la ruta, porque generaba revictimización. De pronto, si nos pensamos ese ejercicio de inventario en tanto palabras, prácticas que han sido revictimizantes, de lo que hemos acompañado, de eso que hemos escuchado, de lo que se vivencia también en la universidad, de pronto para aprovechar más como esta construcción de conocimiento que vamos a tener aquí en este espacio, que pueda quedar un insumo también, porque en muchos espacios se ha hablado, bueno, de cuáles son las estrategias que se van a tener para la construcción de equidad, y un poco el ejercicio es que podamos identificarlas y después transformarlos, ¿cierto? Como hacer una transformación con eso. No sé si de pronto de aquí salga un primer insumo para manual de buenas prácticas, algo que se pueda difundir a nivel universidad y que podamos empezar a tener materiales en estos espacios de construcción. Porque los estereotipos de género son unos, ¿cierto? Como cuando alguien, no sé, va y denuncia, puede que la respuesta esté basada en un estereotipo, pero también hay otras prácticas que son revictimizantes, que responden a otros. Entonces no sé si les parece, y pues como nos aventuramos también a recoger eso que hemos identificado del trabajo que ha hecho y que ha acompañado cada uno, y bueno, en la virtualidad también, pues para eso está el Jamboard, para que hagamos también ese inventario. Si les parece que desde aquí es como que vamos un poquito más allá, como propuesta. ¿Tendrían algún ejemplo de una situación así como para que podamos inspirarnos? Sí. Por ejemplo, y porque lo han señalado en muchas ocasiones, y esto fue un ejemplo que llevó a alguien
la mesa de esta de trabajo, y es como una estudiante fue a pedir información a Bienestar, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Y a ella le preguntan, a ella o a él le preguntan qué te pasó, pero no le dan información ahí, la mandan para otro lugar. Y en ese otro lugar le hacen la misma pregunta, no le dan información y la mandan para otro lugar. ¿Cierto? Ahí hay una derivación interinstitucional. De un lugar a otro lugar nadie tiene información, son integrantes de una dependencia pues que se supone debería tener también una información de primera mano, y de un lugar pasa a otro lugar. Eso es una práctica revictimizante, porque se supone que ya va a un lugar donde le tienen que dar información, no se la dan y hacen preguntas y tiene que contar reiterativamente su caso, su hecho, su trauma. Igual creo que en la discusión la idea es que trabajemos también acá en estos papeles, es que podamos compartir también desde lo que hemos escuchado, vivenciado, nos han contado o hemos indagado. Pues, o situaciones, por ejemplo, como que se han presentado con profes, con todo esto de las denuncias, por ejemplo, decir, entonces ya no podemos abrazar a los estudiantes. Eso es un comentario que responde a un estereotipo de género y que además es revictimizante, ¿cierto? Que pone en duda, pues, como toda la situación de violencia que están denunciando. Eso también es Lo que me lleva algo. Sí, yo creo que vengan para acá y hacemos más un espacio como de diálogo, y aquí podemos conversar. Igual podemos estar aquí también. Y la idea es que escribamos esas situaciones acá y luego, y los que están en la virtualidad, pues en el Jam. Pero mira, yo quisiera preguntarte una cosa. Sí. Quiero, porque quisiera es pasado, entonces ya no quiero. Quiero preguntarte algo. Tú dijiste dos palabras que me llamaron la atención. Sí. Y es buenas prácticas. ¿Pero buenas prácticas de qué? Diciéndolo con... No, vos lo dijiste y no sé si fue que te salió o tenés claridad de las buenas prácticas, y eso es muy interesante porque entonces definamos qué tipo de buenas prácticas. Diríamos buenas prácticas contra la violencia de género. Sí. Ok, entonces ese sería el título de las buenas prácticas, y entonces ahí habría que tener unos estándares de mirar esas buenas prácticas, y eso suena interesante, pero tengámoslo ahí en el... Sí, lo que les propongo es que primero hagamos el inventario de esas acciones, actitudes, palabras, gestos, comentarios que hemos escuchado, nos hemos encontrado, que lo que generan es una revictimización en el tema de violencias basadas en género, a un lado, como un inventario que nos permita hacerle seguimiento pero también lo que no está y debería estar. Por ejemplo, la identificación de los grupos de interés, de las personas de interés en la ruta. ¿Cuáles son? Porque cuando nosotros conocemos los grupos de interés y las personas de interés en la ruta, podemos entrar a decir, a capacitar y entrenar cómo se atiende una persona en la ruta, para evitar ese peloteo que vaya allá y vaya allá y vaya allá. Le entiendo que lo que está usted señalando es un asunto con la falta de capacitación, de formación en perspectiva de género. Es la falta de identificación de las personas que tienen interés en la ruta. ¿Cuáles son los que están en la ruta? ¿Y cuál es el rol que debe tener esa persona en la ruta para poder identificar correctamente a la persona que le va a orientar, sí o sí? No que la pelotee. Bueno, vamos a ir registrando, si quieren, hacemos dos grupos, unos acá y otros allí, y en un lado hacemos el inventario y en el otro lado pondríamos lo que habría que cambiar para.
se acomoda en alguno de esos dos. Bienvenidas. Ustedes están tímidas, tímidos. En un lado, Sí. No, sí. Que habría que cambiar. Preguntar estereotipos. Una que yo he escuchado mucho es como, ya todo es acoso. Entonces, como, para repensarte si todo lo que vas a hacer es acoso es porque puedes. ¿De qué estamos? La compartimos entre nosotros, ¿cierto? Sí, correcto. el otro día me dijeron, una linda. A ver, ¿qué tal? Intereses con ese. El otro día me di cuenta de que un compañero me estaba acosando visualmente. Pues porque cada que yo me acercaba a él era como que me daba una mirada lasciva específicamente a mí y hacía comentarios lascivos específicamente conmigo, no con ninguna otra persona que estuviera como en mi grupo. Y me dijeron, ay no, pero es que es como personalidad de él. Sí. Como que aguántate, como que igual todos somos así. Y yo, no todos, no. Esa es clave. Porque además ya lo sacamos como De pronto se pueden correr un poquito para que Sí. Y también yo ya escribí una. Sí. tenemos un caso de una chica está en Qué lindo. y eso sí, Hay una muy parecida a esta, es como, y a la que yo también, pero ya no se puede hacer nada. Pero es como lo que tenga atención. Exactamente. No, como esos pensamientos que llegan como de estereotipos que piensan algunas personas cuando hablamos de denunciar las violencias de género. Entonces, por ejemplo, tan linda, verdad que ya no se les puede decir nada, ¿cierto? Ya todo es acoso. es que son unas exageradas. Sí. Por eso no te lo voy a decir que no, ahorita se escucha. Yo también Y luego es bien exagerada. Uy, hace poquito estaba en una clase de historia de las culturas colombianas y estábamos hablando sobre factores como interdependientes que daban un panorama general de la discriminación, pues básicamente la interseccionalidad. Yo me conecto. Y un chico que dijo, ay, pero es que a mí me parece mucho más importante que una persona sea pobre y el racismo, que una persona sea discriminada por ser mujer. Y todo el mundo se quedó al final todo el mundo le dijo, ¿cómo que qué te pasa? Pero En la discriminación tengo compañeros yo estoy pensando en la mía. ¿Y cómo? El primer semestre me pasó que un profe me estaba pellizcando mucho, me parecía muy incómodo. Me estaba pellizcando mucho. O sea, como que él llegaba, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Entonces yo me acerqué a Bienestar y le dije a la directora de Bienestar, me dijo, pero tú eres hombre y él también. Y yo, ¿Le dijiste al profe? no, porque no me sentía cómodo para hacerlo. Entonces yo como, bueno, muchas gracias, mi Dios le pago. Y me salí de la oficina. Adiós. Yo quisiera leer mi forma de motivar es pueden escribir con confianza.
Me gustaría compartir como una parte de la resolución de nosotros del caso Sobre de todo uno de los porque tipos con de eso que profesor que mencionas, con ese denunciamos ejemplo que pones. y cuál fue la respuesta por parte del funcionario en ese momento. Porque con el ejemplo Entonces, que yo lo pone aproveché el para compañero claro. es como Dice, olvidamos cuando hablamos Pues, de yo hago yo, si quieres abrir la más que bien, socialicemos para siempre que vamos a esa hablar de reflexión cosas grave también de- luego hasta pasar las ¿cierto? diapositivas porque Por ejemplo, lo que se pregunta y le dijiste al profe, no es fácil, es como una, no es fácil completar el No, a mí me tocó hacerme un lavado, yo me volví grosera, pues no sé si grosera o asertiva, no sé cuál, para el resto no sé cómo grosera, pero tuvo que haber mucha fuerza y mucha confianza y mucha certeza de que después de que las consecuencias de confrontar a alguien vas a tener una red de apoyo o vas a cargar, vas a llegar o alguien entonces yo ya no tolero eso, pero sí, yo tuve aquí un acosador cuando yo estudié el pregrado y era auxiliar administrativo. Mira, yo es una palabra acosador que me acosó los 3 años, lo solo que yo no sabía. Sí, me acosó los 3 años que fui auxiliar administrativo. Pero es que frases ¿Cómo? y eso. No sé, los gestos de... Ya estoy una señora, entonces yo digo, no, soy una señora, estoy por encima de alguien. Entonces como que... y uno se indigna como más miserable. Sí, pues entonces te pregunto, obviamente no es muy difícil, es súper difícil. Yo lo digo, O tú tienes una mirada no me rara. parece prudente, está haciendo extraño. pues Lo no de- sientes que sí es una O una chica que me encontré yo, mire, Primer semestre, pero ya uno- mire, yo me encontré Está aquí en la, horrible. Ese aquí es en la el universidad, me contexto encontré del una primer chica que estaba semestre, llorando de una no una entender, jardinera uno no entiende muchísimas hace cosas. muchos años. Además que no Yo me le acerqué y le dije, pues señorita, es una ¿qué universidad pasa? Que pública, sacarla, de espacio de sacarla. sabiduría, de O gente si tesa, alguna y se noticia encuentra con un montón de dolorosa, gente toda ¿qué? vulgar. Me dice, no, Y que además uno espera como que es que a mí no me de miran, la como que parte no me de quieren. acá, el espacio es distinto porque aquí hablamos de derechos humanos. ¿Eso cómo se llama? Pero además como que necesitas mi compañera de lucha, pero tu lucha no es tan importante como la colectiva. Ese es un discurso muy de los 60. Eso es... se llama patriarcado propio, Porque las marchas feministas se la pasan metiéndose con megáfonos y sobreponen su voz y uno es como, ay, pero no es tu marcha, ¿no? dar unas características de todo Y también por porque- eso siempre Pero está así, eso está así, eso es lo que te digo. Y que el hombre es el que paga, el que lleva. es el llamado, ¿cómo llaman eso? Otra que yo he visto mucho con de los scratches es como, y cómo sabemos que no Pero hay estamos una, con todo. hay una cosa que sucede, Y siempre el ejemplo ¿cómo de se llama eso? pasó. Que antes de... Sí, no, sí, es que... Tienen un amigo que va a Chantar. O sea, mucho. que es además un discurso histórico. Y de parte y Ese ha parte. sido el argumento para no seguir la verdad. Para mí fue la vista. También es el poder escuchar con toda la libertad. La balanza está... Porque, mira, lo que él fue capaz de decir. Cuando una Y sabes qué es lo que pasa. ¿Cuántos semestres pasan? Es el efecto de la ficción. Y hoy serías capaz de Un decirlo. pueblo atrae tanto Tú que tenés a alguien como muy influyente en la facultad. Pero si te vuelve a pasar con otra persona, por ejemplo, que te toqueteamos, Creo que sí se la pero con él no. Las relaciones. Yo me pongo minifalda. Con eso que tú decías también, hay un asunto con la realidad de la ¿Cierto? Eso llama la atención. si no está llorando, si
Y yo sé que alguno se desespera mentalmente y trata de atacarlo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me defiendo? De entrada, el señor era estimado tener unas huellas, pero no necesariamente. Y como antes, si no está. Por eso, pero eso es el elemento de la defensa, porque yo he visto esas chicas que incluso me tocó defender. Como la al que paso de la la defensa. Porque una persona estaba atacando. Y entonces yo le digo al tipo de Dios, un signo real. Y eso sucedió en la IPS. Mira, aquí había una profesora. Acá estaba el Señor. Y acá estaba yo. Entonces, escribiéndole unas cositas, ¿qué crees? Entonces el tipo comenzó a atacar la Que puedan ser yo le digo, Señor, ¿usted con quién está hablando? ¿Usted qué es? Y entonces la chica se dio por la defensa, porque este tipo ya me estaba atacando. Y le digo, momentico, aquí estoy yo, Señor, respeto. No pudo haber estado una chica. Por eso pedí, hay que enseñarle. Porque a mí también me ha tocado, es que yo llevo 33 años en la universidad y me ha tocado ver muchos casos. Una chica hermosísima, con una vestimenta muy atractiva. Se le acercó un tipo y ya le va a mandar la mano, ¿no? O sea, para mí es parte. ¿Sabes qué pasó? La pelada del exorcismo. Al hacerle así, el tipo reaccionó y pensaría. Lo que me dice, te va a contar una cosa. Hace muchos años. Como que hicimos eso de Cuando un tipo llegó y le ponía la mano a la muchacha. ¿Sí? Y ella le cogió el brazo, que le cogió y le hizo un movimiento que lo golpeó y ¡tal! Lo dejó aplastado. Pero yo no lo veo como violencia, sino como defensa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo 2 hijos. Cuando mi hija estaba pequeñito, nosotros le damos una lechera. Y había un grandote que llegaba allá y se la apoderaba de la lechera. Y el hijo mío llegaba a llorar en la calle que el grandote se le apoderaba la lechera. Y le dije, hijo, contra los grandotes que nosotros no podemos defender, te voy a enseñar a defender. Y ese grandote me quedaba hablando. ¿Sabes qué le enseñé? Que cuando se le acercara un grandote, le daba así. Y cuando se pudiera la lechera, se le hiciera esto. Entonces, a mí me criticaron y dije, pero si usted no le pone las pilas, ¿qué es lo que hago? Al hijo nuestro, este niño le roba todas las rancheras todos los días. O sea, porque tienen que existir maneras, cosas, dependiendo del género. Pero aquí nos llenamos de favor porque alguien ataca y entonces nos hacemos así. ¿Por qué? Esa es mi teoría. Siempre me revelo mucho y he tenido muchos problemas por eso, pero siempre digo, ¿por qué? Pero, ¿cuál es la razón? Se va por la calle y uno le dice, niña, chica, nena, mami, mi amor. Es como muy incómodo. Además de ser una virtud. También es parte de los chicas. Niñas, En la Universidad Nacional de una escuela de taekwondo. Yo le podría tomar foto a la asistencia porque estoy faltando a clase y si no le muestro la evidencia del juego no me... Y eso les ha pasado. Que
¿Cómo interactuamos con ellos? Hacemos el binario y no es demasiado malo. O le preguntamos el nombre y con eso. Oiga, yo no te puedo. Ahí dejo mi modelo. Mira, el modelo es este. Identificar un rol con los grupos de interés y o personas interesadas con el fin de determinar con claridad las funciones guías para la ruta. ¿Esto qué lleva? A identificar los puntos de apoyo. ¿Y qué se necesita aquí? Un trabajo en equipo, con equipos preparados, entrenados y competentes. Pero para eso se necesitan recursos y se necesitan políticas. Y se necesita vincular la cultura de género. Y esto implica entonces que esta vinculación de la cultura de género sea transversal, no simplemente puntual, sino que sea transversal, donde actúen todos los grupos de interés. Ya me faltó eso, con grupos de interés. ¿Y solo grupos de interés? Y personas de interés. Pero solo quienes, o sea, esto que sea solamente sujeto a un asunto de interés. No, porque esto ya me lleva a lo siguiente, al usuario, ¿cómo se dice? A apoyar al violentado. Y este repercute o reproduce, y esto entonces ya comienza a haber una cultura. Listo. Es que esto tiene tanto de ancho como de cortico. Bueno. Que esté muy bien. ¿Mañana qué? A las 10 de la mañana. Porque cuando salga, no sé quién nos puede prestar o hacemos un espacio aquí. La categoría no viene desde los 60, ¿cierto? Pero coge fuerza, digamos, con toda la oferta de Naciones Unidas que llega con la cooperación. Pero está previsto. Y obviamente desde los hay lo que se derechos humanos. Y ese es el resultado, la respuesta de las organizaciones religiosas a nivel de Latinoamérica. Ese fue el argumento que se usó para oponerse a la canonización de la educación sexual en los Pero bueno, gente bonita, vamos, ¿les parece si abrimos discusión y socializamos un poco la conversa que hubo en cada grupo? ¿Quién quiere empezar? De género, perdón. Empecemos con ustedes y abrimos el espacio. No, que aquí nosotros estábamos hablando sobre pues, estereotipos de género y todo eso. Lo que yo iba a añadir en este momento era que todos esos estereotipos y roles de género se le asignan a las personas incluso antes de nacer, y yo creo que eso debería como acabarse. Porque desde que una persona, digamos, está gestando y ya con ello de que saber como el sexo, el género del bebé, ya como que le determinan la vida a la persona y todos sus roles. Entonces que si es niño o niña, entonces dependiendo de lo que sea le vamos a comprar las cosas y le vamos a asignar pues los roles. Entonces a las niñas sobre todo, eso ya me parece que es como parte como de abuso, que entonces si es niña, entonces de una vez a uno le abren los huequitos de las orejas, y eso la verdad es como, o sea, es incómodo porque pues a uno no le preguntan si uno quiere, o sea, por ejemplo a mí nunca me han gustado y me incomodan y soy incluso alérgico a eso, pero pues me lo hicieron y yo esperando a que se cierren, pero nunca se van a cerrar. Entonces
unas cosas, o sea, es como concientizarse desde antes, o sea, con los niños dicen, ay, pero el niño decide, no, o sea, no, el niño puede decidir, pero es mejor como que no arrastrarlo a una corriente o a la otra, que porque es niña entonces, entonces ayúdame a lavar la loza, la ropa, o tiene que atender a la visita, porque sí, porque la niña y el niño no, o que hay que fulanito come más porque es que él es hombre, entonces tiene que comer más y porque todo eso, y usted no debería comer tanto, todas esas cosas, o sea, bueno, no sé, yo creo que digo muchas cosas como de manera aleatoria, pero digamos que pues eso es lo que quería expresar, como que acabar mucho con esos estereotipos, no solamente con las personas adultas, sino desde la niñez, que el niño puede tener el pelo largo y no, eso no lo hace niña, o si a la niña le gusta el fútbol y los carritos, pues eso no la hace menos niña, o no sé, más bien persona, como que no tratar así a los niños dependiendo de su género, no como andar separando niños de niñas porque iguales son no. O sea, eso como que no sirve de mucho que separen a las personas por su sexo biológico, sino que simplemente como que todos sean iguales, porque igual mientras más división haya, más conflictos va a haber de algún tipo. Entonces, o sea, yo en mi mente pienso que no deberían como tratar a la persona según como sean pues sus genitales, porque incluso el acoso no solamente lo sufren las mujeres sí, sino también las mujeres que son trans. O sea, también hay que pensar en las personas de la comunidad trans. O sea, no solamente las mujeres sí, también las mujeres trans sufren demasiado acoso, creen que porque son trans entonces están abiertas a aceptar cualquier tipo de relación o acoso. Entonces, pues hay que tener como mucho cuidado con eso y no despreciar simplemente a la mujer, es que a mí me gustan las mujeres, pero no es que usted no es una mujer, es una mujer. Que no tenga vagina no la hace menos mujer. Incluso hay que tener en cuenta que no solamente existen los sexos, también existen las personas intersexuales que tienen ambos sexos y eso no las hace menos personas o menos válidas siendo mujeres o de cualquier entidad de género con la que se identifiquen. Y bueno, pues no sé qué más decir, yo creo que ya me callo ya. Gracias. Sí. Bueno, aquí estuvimos discutiendo y salen algunos de los comportamientos o prácticas que hemos escuchado todas en la universidad. Uno de ellos es cómo atendemos a personas que se identifican como no binarias. ¿Sí? Y ese es un gran reto. Y es un gran reto porque todavía nos encontramos con personas que cuestionan desde distintos argumentos el uso del lenguaje como una estrategia de inclusión, ¿sí? El mismo concepto de inclusión también es problemático, pero digamos que como una estrategia para por lo menos acompañar de una manera más asertiva si se quiere. Entonces encontramos algunos con lo que ya nos contaste y aquí hay otro, ponlo tú. Eso, la frase. Frases como pero tú eres hombre. otra, ¿quién quiere compartir otra? Ay, pero es que él es así. Eso no, perdón, solo que quisiera que nos cuentes el contexto de la frase, de pero tú eres hombre. Cuando yo estaba en primer semestre, tenía un profesor de biología celular que se acercaba mucho a pellizcar. Yo me sentía incómodo y me acerqué a Bienestar, no solo quise decir a él porque muchas cosas no creía. Me acerqué a Bienestar y la directora de Bienestar me dijo, ay, pero es que tú eres hombre y él también. Y yo, ajá, y entonces, ya, esa fue su respuesta. Entonces, entender que las violencias basadas en género no están como aludidas solamente a una identidad de género o un tipo de cuerpos, sino es muy amplia las personas que nos sufren.
Otras frases, compartamos. Otra que es, eso no es prioridad, compañera. Como más que todas encaminadas en los partidos políticos en la U, que es como la prioridad ahora es contra siempre son otras prioridades, las denuncias de violencia. ¿Quieres compartir alguna de estas? Ya todo es acoso. Muy escuchado últimamente. Sí, es creo que la más popular. Tan linda. Ah, verdad que ya no se les puede decir nada. Y la prometida. Sí, ese es un extracto de una carta que rotó mucho en la universidad al principio de la emergencia. Cuando el año pasado su género se filtró una carta de un profesor a alguien y ese es uno de los pedacitos, si alguien lo puede leer, estoy un poquito coja, es uno de los pedacitos que más voy a utilizar un eufemismo, más me llamó la atención. Dice, como si fuera posible detener el amor, el erotismo y el sexo a punta de formas jurídicas. De formas jurídicas. Pues era él un poco defendiéndose de ser acusado de acoso. Muy relacionada con esta que dice, ay, pero él es así, ¿cierto? La misma línea que tú nos contabas, como si hubieran leyes naturales, aquello que en otro momento se llamó el naturalismo, de cómo son las mujeres y cómo son los hombres, ¿cierto? Entonces los hombres son impulsivos, sexosos, ¿cierto? Entonces ellos son así, ¿cierto? Tienen sus necesidades. Sí, son tocones. Los hombres tienen sus necesidades. Tienen sus necesidades, ¿cierto? Anulando además toda la parte sexual de las mujeres y usándolas, o subjetivando esa sexualidad de las mujeres. Pero además, aquí hay en este tipo de argumentos, hay unos saltos generacionales enormes que parece que la historia, la ciencia, todo lo que hemos leído, estudiado, investigado, no hubieran cambiado los mismos argumentos de los agresores, ¿sí? Que es vergonzoso además que un profesor de esta universidad, que como el 80% de los profesores, imaginamos, tienen estudios de posgrado, sigan teniendo estos argumentos en el año 2022. Una cosa que es del siglo pasado, y es los hombres tenemos necesidades, ¿cierto? Quisiéramos compartir otro. Me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto, y es que yo soy en la Facultad de Comunicaciones y Filología, la carrera de Filología, y hay siempre hay un ambiente tenso cuando se utiliza el lenguaje inclusivo e incluyente, y es algo regular en las clases, y pues digamos, en respuesta a la emergencia, muchos profes ya han dado como la manga a torcer, como que han dicho, ay bueno, sí, ahora que está en polémica, digamos que me veo obligado a tomar una posición, pero antes de que sucediera, como públicamente, el alboroto, realmente no, como que eran muy tibios al respecto, era como, bueno, sí, son cosas que se pueden aceptar desde ciertas teorías, o bueno, el lenguaje lo hace el uso, pero ¿hasta qué punto realmente lo hace el uso? Tenemos que respetar a la academia, cosas muy contrarias a la filología, a mi parecer, y al propósito sociológico y de investigación, que pues sí, de lo que se trata, me parece, la filología. Entonces me dio mucho coraje, sobre todo porque este tipo de conocimientos no son revestidos epistemológicamente con valor, como que de verdad no se reconocen como conocimiento real. Son opiniones, no son argumentos. Son opiniones, no son hechos históricos, son opiniones, no son realidades, son opiniones, se quedan como allí, en la gama muy de la subjetividad, y me sigue dando mucho coraje porque opiniones como estas, por ejemplo, yo soy un profesor de posgrado, debería ser capaz de tal cosa.
la verdad es que muchos profesores de posgrado no son capaces de autorrevisarse como personas, ni siquiera en aspectos cívicos que no están relacionados al género. Entonces, en general, siento que en términos humanos y en términos pedagógicos, un título pesa mucho más que una revisión conceptual de tradición y de la actualización de una tradición, que es la discriminación en este caso. La verdad, siento que muchos profesores de posgrado deberían aprender a reconocerse como personas ignorantes, como personas de verdad que están en un proceso de aprendizaje, pero a muchos les cuesta. Es como, si no sabes sobre algo, dilo abiertamente. No sé sobre las violencias basadas en género, no sé cómo tratar a una persona, pero no solo te quedes ahí, porque muchos lo dicen. Es decir, ahorita voy a clase con un profe que me va a decir, ay sí, pero es que yo no sé mucho al respecto. No sabes, eres un profesor con un enfoque diferencial en esa materia particularmente, como que no sabes. Eres un profesor y me estás impartiendo conocimiento, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo te atreves a decir que no sabes sobre violencias basadas en género? Como que no me importa. Bueno, no sé, pero pues pero es que se quedan allí, es como que no sé, ay, pero ustedes no pueden educar, ¿cierto? Ustedes que son mujeres, como si las mujeres tuvieran que educar y las mujeres supieran más de violencias basadas en género que los hombres, o que con una persona dominaria, es como, hay muchas cosas que honestamente deberían replantearse en la universidad. Una de ellas es de verdad tratar esto como conocimiento, como algo legítimo, algo de estudio, no como una reunión de gente que se meet up, que se integra como que para no sé, hablar de sus sentimientos, como si hablar de lo que sentimos todavía en pleno siglo XXI fuera algo simple, es algo que no fuera un objeto de conocimiento. Entonces, eso. Que hay otra que dice, pero ser discriminado por X cosa es más importante que ser discriminada por ser mujer. Es otra de las frases que se han escuchado por ahí. Y es que pareciera que todo aquello que proviene de las mujeres o de lo que consideramos femenino es menos importante. La teoría feminista, que es teoría, está suficientemente documentada desde hace muchísimos años como para que sigamos negando que es un cuerpo de conocimiento, ¿sí? La violencia basada en género tiene todos los estudios, las investigaciones, es decir, no llega a nuestras leyes y no llega a ser necesidad de ser incluida una ruta específica en la universidad para la atención si no fuera un hecho científico y un hecho social, ¿cierto? Y creo que tiene más que ver con esas subjetividades que decimos, ¿cierto? La falta de voluntad de entender o de abrirme a otras cosas o de cambiar mi forma de ver la vida. ¿Qué más nos falta compartir? Hay algo que quiero decir respecto a lo que estabas diciendo. No doy nombres, pero sobre todo en la carrera que yo estudio, que es bibliotecología, tiene que ver mucho, por ejemplo, la comunicación, habilidades comunicativas, sobre todo es una materia que estamos viendo. Vemos mucho aquello sobre la escritura y el uso del lenguaje. Y pues yo siempre uso el lenguaje inclusivo. Entonces yo digo, o sea, para mí en mi cerebro dice, pues, porque yo no puedo escribir también en lenguaje inclusivo. Entonces yo les dije eso y pues la profesora como que no, porque así no se escribe. Y como que es esa lucha que porque pues la Real Academia como no lo acepta, entonces pues uno no puede escribir. Pero igual hay demasiadas palabras, frases o modismos que no están incluidos en la Real Academia. Alcaldesa no existía, concejala no existía, parcero, parcera no era algo que estaba aceptado por la Real Academia. Pero sí. Y se cierran, supuestamente se cierran, y yo tanto, es que yo veo que como que hay mucha doble moral e hipocresía, porque aquí, sobre todo en Latinoamérica, se quejan mucho de los españoles y que, ay, sí, que nos vinieron a robar nuestros recursos, nuestro oro, y bueno, y dicen que eso para allá, bueno, no sé, y
pero ahora sí entonces le rinden pleitesía a una academia que es de España, o sea, como que porque el idioma lo tiene que regir una academia en España, o sea, y tanta independencia, tanta lucha de independencia para terminar dependiendo del uso del lenguaje de una academia que queda en España. O sea, como que digo, o sea, no tiene ningún sentido de independencia, entonces digo, es parte como de nuestros derechos de identidad, y si digamos yo estoy haciendo un trabajo y si yo quiero hablar en lenguaje inclusivo, decir todo eso así, o bueno, usar la E, sobre todo la polémica es con la E, porque no solamente el lenguaje inclusivo es con la E, sino simplemente en vez de decir, no sé, los niños, digan las infancias o algo así. Entonces como que es merecedor como de mala nota, porque hubo un caso en México no me acuerdo en qué país, que una chica escribió un trabajo en lenguaje inclusivo y le dieron mala nota, dijo inclusión. También quería decir algo sobre la inclusión. No, inclusión es que haya espacios para personas discapacitadas, inclusión es que entonces aprenda a hablar lenguaje de señas, o que enseñe a la gente a leer en braille o algo así, que eso sí es inclusión, no es inclusión ese tipo de lenguaje, eso no incluye nada. No, cada inclusión es válida, y incluso hay personas discapacitadas que pertenecen a la comunidad LGBTI o se identifican de diferente manera. Incluso hay un chico que estudia aquí en la universidad que es muy conocido, que no me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llama Andrés. Él es activista de la comunidad, es muy amigo de Checho Juventudes, y él es parte de la comunidad. Y él dice, muchas personas dicen, ¿por qué tienen que invisibilizar otras causas con nosotros? Porque nos tienen que usar para atacar a otras personas. Entonces, ¿por qué tienen que hacer eso? Nosotros ni siquiera estamos en contra y algo así, entonces como algo así. Entonces digo de inclusión, entonces si hablando de inclusión, yo puedo decir que no hay inclusión aquí en esta universidad para personas como yo, para personas autistas, neurodivergentes, sino que nos obligan a acoplarnos al sistema cuando cuesta demasiado, y por decir que conozco varias personas aquí en la universidad, y el índice es de que 4 de cada 5 personas autistas o neurodivergentes que entran a la universidad, 4 se salen y solamente queda una persona. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere adaptarse como a las necesidades de las demás personas, sino que solamente quiere que todo sea de esta manera. Entonces, pues, si hablan de inclusión, entonces de verdad sean inclusivos, entonces de verdad hagan lo que dicen con las personas con discapacidad u otras necesidades o neurodivergencias o algo por el estilo. O sea, no solamente lo usen para atacar a la comunidad LGBTI o a las personas trans o de esta manera. Entonces eso es como un discurso del cual yo como que ya me he hartado bastante, y pues yo soy una persona que pues suelo decir mucho lo que pienso. O sea, es difícil para mí callarme lo que pienso, y siempre me lo paso peleando.